lo tienen más claro, que lo que se trata simplemente es de pensar en filosofía, que no es nada ajeno, como hemos dicho, ¿no? Porque somos filósofos de verdad. Somos filósofos, o sea, que no es que sea esto un piropo es simplemente somos filósofos porque ser filósofos es desear conocer y deseamos conocer, ¿no? Y yo creo que si la gente piensa que los filósofos son aquellos y nosotros o somos aprendices o no somos filósofos, pues alejamos esa posibilidad, ¿no? Se aleja esa posibilidad y no necesitamos, a veces algunos dicen estas cosas, también tenía que ver con lo que yo de ayer, dice, bueno, pero ya no hay filósofos. ¿Qué quieres decir con eso? No, que ya no hay ya nuevas escuelas, nuevas teorías. Le digo, menos mal, menos mal. Aparte que nunca ha habido nuevas escuelas y nuevas teorías, nunca. Hay gente que ha pasado a la historia porque ha estado en el momento oportuno y ha dado las respuestas que los interrogantes de la época necesitaban. Todos los que han pasado todos los filósofos que han pasado a la historia son buenos filósofos. Lo cual no quiere decir que no haya habido buenos filósofos que no han pasado a la historia. Pero los que han pasado a la historia son buenos. Y además, nadie ha inventado nada. En filosofía nadie inventa nada. No es que yo digo, hago una teoría ocurrente y la aplico. Bueno, más, los que intentan hacer eso fracasan rotundamente. Hay algunos sistemas filosóficos inventados, sobre todo en nuestra realidad hispano-latinoamericana, donde hay gente muy audaz que de repente se cree que son Kant, y como si Kant se hubiera inventado la crítica de razón pura. No se ha inventado, ha escritos en función de unas maneras de escribir de la época, con unas categorías y con unos aportes de la época. Ahora, si yo me invento una teoría y una terminología, que además la tengo que explicar, yo, por ejemplo, siempre cuando me acuerdo de Ortega, digo cosas buenas de Ortega a veces y otras veces me llama la atención cuando él dice, no, yo soy ratio-vitalista, o sea, se define su propia etiqueta. Ningún filósofo aceptaría ser existencialista o racionalista o positivista o no sé qué. Esos son los críticos, los comentaristas. Ahora que yo diga soy racio-vitalista, se inventa su propia etiqueta, esto es muy español, muy, sí, español, pero de nuestra cultura española, también con América Latina. Gente que inventa cosas, ¿no? Bueno, menos mal que no hay estos. Y además menos mal que no hay filósofos señeros, porque eso no lo necesitamos. Algunos profesores que se ponen a aprender a vivir, a cómo alcanzar la felicidad, bueno, oye, se le puede poner un título ocurrente, pero verdaderamente hay que ser muy, muy discreto en esto, porque no podemos enseñar estas cosas. Además, se ha democratizado la filosofía como se ha democratizado la medicina, el derecho. Hombre, uno va al médico, ¿no? Y si existe un cirujano, con más razón. Pero ya no nos engañan tanto, porque estamos muy informados, porque nos metemos inmediatamente, aunque nos equivoquemos y podemos caer en una situación de hipocondria terrible, pues tenemos unos síntomas y más o menos sabemos lo que tenemos. Con el derecho pasa lo mismo. Ya no hay estos gurús, ¿no? Ya han desaparecido, menos mal, los confesores. No han desaparecido del todo, pero sí. Entonces, realmente no necesitamos que haya nuevos filósofos. La filosofía está distribuida. Se ha producido una distribución, somos todos. Entre otras cosas, como hemos dicho en alguna ocasión, porque la verdad no existe como tal. La verdad es intersubjetiva, la creamos entre todos. Y una de las cuestiones que, por ejemplo, cuando nosotros en este grupo, un grupo muy abierto por otra parte, nos vamos poniendo como de acuerdo, ya tenemos nuestra manera de... Pero es ponernos de acuerdo, la verdad es son acuerdos. No existe una verdad como tal. Entonces, a ver, creo yo, ¿no? Que esa filosofía se democratiza y esto es lo interesante. Cuando tú decías, Alberto, lo hemos hablado, de salir a la calle, porque yo no sabía en México todavía qué título ponerle a uno de los libros, porque en México inmediatamente te presentan, en América Latina es muy típico, y en España también a veces, aquí un intelectual, y a mí eso no sé, no me gusta la connotación de ser un intelectual, entre otras cosas porque no lo soy, en ningún sentido yo creo, pero sí me gusta esto de ser filósofo de la calle, filósofo de la gente, salir de los claustros. A mí los claustros universitarios, en gran parte, lo académico, como dicen en América Latina, digamos, me parece que es bastante, digamos, estéril en muchas cosas. En filosofía que yo no soy mejor que los demás, ojo, ¿eh?
como mero usuario tengo que decir estas cosas, pero en filosofía, ¿cuántas investigaciones inútiles? Del no sé qué aspecto del segundo Heidegger, cuando estaba sentado al lado del otro, la influencia que... las tesis doctorales, muchas de ellas son prescindibles. Y la filosofía es prescindible en ese sentido. Por eso cuando tenemos la polémica, a ver, la filosofía, había una famosa debate aquí de José Sacristán y Gustavo Bueno, creo, hace ya histórica, antes que yo llegue a España, creo, sobre la necesidad de la filosofía o no en las aulas y en todas estas cosas. Bueno, ¿hay que defender la filosofía? Sí. ¿Defender la filosofía es necesariamente que se tenga que dar en los institutos? Pues habría que ver. ¿Eh? Yo creo que se tiene que dar, que no está mal, pero recuerdo que en países como Alemania no hay filosofía en los institutos. En Grecia, por supuesto que tampoco. Los países anglosajones tampoco. En Argentina tampoco hay filosofía. En México tampoco. No hay filosofía en las aulas. Es claro que hay filosofía. Hay una filosofía que es primer curso psicología, una especie de psicología clásica, de esa que es como antropología, con un poquito de elementos de psicología científica. Y en el segundo curso en Argentina hay lógica. La lógica aristotélica se estudiaba, ahora se estudiará un poquito de lógica científica. No hay filosofía y no pasa nada. Y en Argentina hay buenos filósofos y en Alemania hay buenos filósofos. Nosotros venimos de una tradición que yo defiendo, que es la tradición italiana, del historicismo italiano de Benedetto Croce. En Italia tienen 3 cursos de historia de filosofía. Yo he sido profesor en Italia y están preparadísimos. 3 cursos. El bachillerato dura un año más. O sea que salen con 19 por ahí. Pero que se dé la filosofía, que se mantenga la filosofía en la enseñanza no es ninguna garantía. Porque la filosofía, en cierto modo, podría ser prescindible. Pero no es prescindible, pero es interesante, pero hay que tener cuidado. Y por otra parte, la filosofía tiene que salir a la sociedad. De hecho, la filosofía está de moda, pero hace mucho. Si le releemos el texto de Heidegger, cuando Heidegger dice, bueno, y eso que la filosofía suscita mucho interés. Estamos hablando de cuántos años atrás. A ver, estos son del año 60 y tantos, serán estas cosas. Estamos 50 años atrás. Claro que suscita interés, pero no creamos que porque hablemos de filosofía estamos pensando. En cambio, lo que necesitamos es pensar, lo que tenemos luego en el texto. Bueno, en esa línea el trabajo es un poco, es desmitificar, es que la verdad la tenemos construida entre todos, es que realmente somos todos filósofos, es que necesitamos el grupo de gente, los amigos, porque así creamos la verdad. Yo reivindico, sí, el pensamiento de Epicuro, aquella comunidad de amigos. Y esta nuestra es una comunidad de amigos, porque en esa comunidad de amigos, entre todos, vamos creando, vamos a inventar y sobre todo nos vamos ayudando a vivir. Porque la filosofía, en ese sentido, la práctica filosófica, más que ser una especie de terapia, es vivir, ¿no? Es una filosofía que podemos ser más felices, teniendo en cuenta que la felicidad no es la felicidad ñoña de las películas de Hollywood ni de las novelas, es una felicidad, digamos, que es sentir la vida, que es ser protagonista, es una felicidad que no es individual, es una felicidad que nadie puede ser feliz en una sociedad de gente infeliz, no se puede ser feliz en España con tantísimos millones de parados, no se puede ser feliz con los refugiados que se están muriendo de frío y se están ahogando, no se puede ser feliz. Hombre, tampoco vas a torturarte, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que crear un mundo donde se den las condiciones para una cierta felicidad. Bueno, pero desde luego, como no podemos esperar que los políticos o que el pacto que tengan que hacer o no hacer o no sé qué nos solucionen los problemas, pues mientras tanto tenemos que vivir como vivimos. Pues, entonces, estas cuestiones ayudan. A mí me gusta caminar mucho. Bueno, somos unos caminantes o unos navegantes, pero me encanta navegar con otros y caminar con otros, porque me siento más acompañado, partiendo de la base que estamos solos, irremediablemente solos, que hemos nacido solos y que nos vamos a morir solos y que no pasa nada, pero es que es así. Sartre aquí tiene muchas cosas, ¿no? Llegaremos a ser lo que nuestra esencia se completará en el momento de nuestra muerte. Somos una pura existencia vacía
y poco a poco vamos construyendo nuestra esencia. Pero últimamente reflexiono mucho sobre el tema de la soledad, que tiene que ver también con el tema de la vejez, no vamos a dejarnos de eufemismo. Eh, Porque, por ejemplo, ante la enfermedad estamos solos. Ojo, nos acompaña, pero el que está enfermo, yo tengo un caso muy cercano, todo el mundo lo consuela o incluso tienes que luchar. Sí, sí, pero hay que entenderlo. El que está enfermo es él y eso no te lo quita nadie. O ante la muerte, que es otro de los temas, ¿no? Lo que pasa es que más nos impresiona la muerte de las otras personas que la nuestra a veces. Pero estamos solos. Entonces, ¿qué es la vida? Pues en un aspecto, intentar mitigar esa soledad con los demás. ¿Qué es eso? La amistad. Una realización estupenda del amor, para mí la más integradora de todas. Dentro de esa amistad, lógicamente está el amor erótico, ese amor que es, bueno, que incluye otras pulsiones y que además en muchos casos, hoy en día hay que decir así, está orientado a la perpetuación de la especie y a la fecundidad. Hay que decirlo así porque no en todos los casos. Pero bueno, pero básicamente es la amistad. Y esa amistad es la que nos... Y esto era el jardín de Epicuro, ¿no? Era una comunidad de amigos que buscaban la felicidad a través del placer, pero los placeres de Epicuro, cualquiera que haya leído se da cuenta que no era esto una orgía pura, ¿no? Ni era un desenfreno, más bien era el placer de la serenidad y de la amistad. Por ejemplo, los que tenemos un poquito de años sabemos que es muy importante la conquista, que se va conquistando la serenidad también. Entonces, eso es lo que podemos ir consiguiendo, ¿no? Que haya un tema que no sé. Sí, sí, digamos, por favor. No sé si hablas de efectivamente, mueres, naces solo y mueres solo. Pero mueres, y ahora, mueres solo, pero en el escenario, quiero decir, te mueres tan acompañado, de alguna manera, la familia, que mueres como actor. O sea, a mí me admira cuando los indios mayores iban a morir solos, ¿no? Iban al bosque, y se morían, ¿no? Te morías tú, porque abandonabas. Pero ahora no, ahora estás con tus padres el último día y estás ayudando a morir a tu padre y tu padre se está muriendo contigo, queriéndose o no queriéndose morir, pero extendiendo su muerte entre todos los que estamos. Lo cual es quizás muy estresante para el actor, para el que se muere, el tener que ayudar a morir a toda la familia que está. Sí, y esto es un pensamiento, no he dicho más. Pero hay algo de escena en este morirse solo, creo que nos ocurre que casi no tenemos la oportunidad de morir solo. Sí, sí. No, pero bueno, no, es un tema, fíjate que un año cuando uno de los cursos, uno de estos ediciones de este curso, hay como temas y un año fue la muerte. De hecho, tuvimos luego una reunión, porque todo el mundo había elegido para el trabajo. Es un tema. Sí, pero estoy de acuerdo, eso lo tuyo también es compatible, pero yo hablo de la radical soledad del ser humano. No digamos nada de lo que se hablaba hace años cuando yo era muy joven, la soledad del filósofo. La soledad del filósofo es en el fondo la soledad del ser humano. Fíjate, yo el otro día hablaba con una persona de filosofía, digo, mira, qué difícil es hablar de filosofía, pero no es que hablar de, qué difícil es compartir en las inquietudes estas del pensar. Tú sabes que, por ejemplo, entre los filósofos, entre los profesores, no hablamos nunca de filosofía. Ahí sí que hablamos de fútbol, de mujeres, especialmente de mujeres, porque como los profesores de la UNED salen a examinar y demás, los profesores forman parte de una de las alicientes del viaje, es precisamente el ligoteo. Se habla de mujeres, a mí me aburre. De fútbol últimamente hasta sí hablo yo de fútbol, pero tengo un artículo de fútbol. Desde que está el Cholo Simeone yo ya me he hecho futbolista. Pero yo creo que estamos radicalmente solos. Y entonces, con una tendencia a unirnos y a fundirnos, el tema del amor, por ejemplo, ese que tengo, fuente de placer y de dolor, tiene un título así un poco también novelesco, pero es que realmente el amor el amor erótico es un deseo de fundirse imposible, imposible, porque no podemos. Es una vocación de mitigar la soledad imposible. Entonces, vivimos una especie de paradoja
Yo digo por ahí siempre que somos como unos primates enfermos, raros, o sea, que hemos evolucionado de repente tenemos una inteligencia que nos hemos inventado la inmortalidad. Hemos inventado dioses, inmortalidades y todas estas cosas. Y además estamos súper despistados porque esa pregunta de Heidegger no tiene, lo que hay, sí, tenemos claro que sabemos en lo que hay que pensar, pero no vamos a encontrar una respuesta. Tenemos que resignarnos, no que resignarnos, habituarnos a que no hay respuesta. Y sin embargo se puede ser feliz, claro, porque no necesitamos de otra vida para ser felices, en mi opinión personal. Vivamos esta. Es que es la que tenemos. ¿Mm? Es la que tenemos. Luego también en el curso sale el tema de Dios, porque claro, el tema de Dios es muy importante. Ayer nuevamente sale el tema de Dios con esta gente, porque cuando tú dices eso no quieres ofender a la gente que cree realmente. Son creyentes más clásicos que creen que hay otra vida. Por favor, para nada. Yo también creo en cosas, o sea, que no tengo por qué... Las creencias son creencias, diría Ortega, y hasta que todas las creencias no todas las podemos transformar en ideas. Pero es muy interesante el concepto de Dios. Y me pregunta una señora que estaba ahí, ¿tú crees que el Papa será agnóstico? Me pregunta. Y yo tengo la respuesta. Pasa que no sabía si decirlo a la primera clase. Y en un momento dado le digo, bueno, ya vamos a hablar, pero te aseguro que sí, estoy seguro que sí. Porque además lo conozco. Lo conozco personalmente a Jorge Bergoglio. Lo conozco porque fue profesor, él me entrega a sus alumnos del Colegio de los Jesuitas cuando yo tenía 22 años. Cuando yo me hago cargo, lo conozco, me hace un traspaso porque él todavía no era... y sé lo que opinaban los alumnos de él, luego lo encontré en alguna reunión. No es muy mayor, Jorge Bergoglio es exactamente 8 años mayor que yo. Y claro, luego, para colmo, puedo yo empezar con lo políticamente incorrecto, pero ya lo puedo decir sotoboche, como hace Wyoming en el programa del internet, ¿no? Digo, bueno, como es inteligente, probablemente no cree en Dios. Eso es una burrada que no se puede decir. Porque, por otra parte, de todas maneras, eso no quiere decir que los que crean en Dios no sean inteligentes. Desde el punto de vista lógico, eso se sabe, conversión de las proposiciones. Tú dices, todos los hombres son simpáticos, no quiere decir que todos, o mejor dicho, qué sé yo, todos los médicos son altruistas, no quiere decir que todos los altruistas son médicos. Sí, bueno, entonces puede decir que, bueno, en ese sentido, ahí estamos. No sé si queréis comentar algo, no voy a seguir porque no voy a dar luego nos metemos en temas. Si no os molesta, sí que querría hacer precisamente alusión a lo que acabas de comentar. Era lo que traía yo en mente para proponerlo y era precisamente a raíz de, ya sabéis que os he dicho algunas veces, no lo voy a repetir, no quiero ser un abuelo cebolleta que de la vara, pero sí que siempre comento que yo lo único que puedo aportar, lo único y exclusivamente es mi experiencia, dado que ya tengo mis años. Otra cosa no puedo, pero la experiencia sí. Y precisamente de lo que traía era hablar, quiero decir, o el tema que lo tengo en cartera, que era precisamente la soledad. Me ha parecido curioso que lo hayas nombrado porque yo quería hablar, quiero decir, iba a comentar que mi próximo tema que yo voy a desarrollar y que no tiene nada que ver con el curso ni siquiera, pero bueno, es lo que tenía por una experiencia personal, eso es a lo que me quiero referir. Quiero decir, ¿qué es la soledad? ¿Quiénes han hablado de la soledad? ¿Qué posibles mentes filosóficas, etcétera? No, yo me voy a referir efectivamente a... Porque me están ocurriendo, me han ocurrido ya en diversas ocasiones y la última es hace exactamente un mes y me reafirma muy mucho en lo que vengo notando desde hace tanto tiempo, sobre todo desde que empecé con mis niños, veteranos, ya sabéis cuando hablo de mis niños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y sinceramente, la experiencia que yo tengo, posiblemente equivocada, con muchas cosas que pienso, pero la experiencia que tengo es que desde luego la soledad en la sociedad en que estamos viviendo es brutal. Por lo menos la experiencia que yo tengo. La última os podría contar muchas, no va a ser el caso, no quiero muchísimo menos
daros la vara, pero quería un poco justificar por qué pienso en esto. Lo último que me ha ocurrido, repito, hace exactamente un mes, es que uno de los que han venido conmigo a mis talleres un par de ocasiones y que normalmente tenemos el hecho y un poco las normas de que aquel que ya ha hecho un taller con nosotros, lógicamente tiene que dar paso a aquellos que no han hecho ninguno, al objeto de que toda la cantidad de gente que nos viene demandando, que en algunos momentos ahora ha disminuido y yo pienso que llegará un momento en que se terminará, que no habrá nadie que nos llamará a la puerta, pero ha habido veces en que nos hemos visto muy agua al cuello en cuanto a demanda. Hemos tenido ocasiones, años en que nos han venido 200, 300, 400 personas a pedirnos que les ayudas o que les permitiésemos entrar en los talleres. Bueno, pues este caballero concretamente ha estado ya con 3 veces conmigo y ya sabe que no puede volver a repetir porque, en fin, no puede. Democráticamente no puede porque tiene que dar paso a los demás. Pero sin embargo me llamó el otro día, yo le vi, me llamó por teléfono, cosa que no suele suceder porque yo no doy los teléfonos, porque si no sería un poco fuerte. Bien, pero me llamó y me llamaba para decirme que por favor, que por lo que más quisiera en esta vida, lo que me rogaba era que lo volviera a admitir en un taller mío, que quería volver a estar conmigo. ¿Por qué? Yo le comenté, le dije, pero hombre, tú ya has venido 2 veces conmigo, la primera vez como nuevo, después me dijiste que si podías, no hay ningún tipo de problema, repite, pero ya ahora, y sencillamente la explicación que me dio, y por esto, repito, como esto ya viene que llueve sobre mojado, por eso repito que estoy un poquito medio en la soledad, es que me dijo, por favor, por encima de todo, quiero que medites y que me des una plaza. Me da igual estar allí en un rincón del aula, sentado en una silla, pero déjame que vaya a estar contigo, porque verdaderamente no sabes la falta que me hace seguir con tus charlas. Entre otras cosas porque me acabo de quedar viudo y estoy muy solo. Y lo único que me calma es cuando estoy contigo. Es muy fuerte, por lo menos para mí. Y ahí he deducido que hay una soledad terrible, terrible. Personas de estas me han surgido bastante, de verdad os lo digo. Entre los 2000 que aproximadamente han pasado en estos años por mí, he tenido mucho, y os contaría muchas, de estas muchas, pero esta ha sido la última y por eso quizás me he crecido un poco y quiero ver un poquito, ahondar en cómo puede ser en una sociedad donde no cabemos, donde no hay, hablo de Zaragoza, que es mi pueblo, en donde no puedes ir a comer porque no hay plazas para comer, donde no puedes ir al fútbol porque no hay entradas, donde no puedes ir porque no hay sitio, donde vas por las calles y vas tropezando, donde... ¿Cómo puede haber tanta soledad si estamos tanta gente? ¿Cómo se puede estar tan solo? Es un tema que es interesante que puedas escribir algo. De todas maneras, eso es yo distinguiría, al menos en lo que estamos hablando, 2 tipos, dos ámbitos de la soledad. La social, sociológica, psicológica, y luego está la soledad radical del ser humano, constitutiva. ¿Eh? Que hables más alto. Bueno. La soledad, que son las dos, una tiene que ver con la otra, pero luego hay una soledad social, la persona que está sola, estamos muy abandonados, y eso pasa mucho también en la que le llaman la tercera edad o la vejez, ¿no? Es terrible la vejez, lo que puede ser la vida en una residencia que yo he tenido que visitar, terrible, eso es terrible. No digamos nada de esa persona que se queda viuda y que se haya llevado bien o no. Eso es un tipo de soledad tremenda y además yo creo que es uno de los grandes males en esta época donde vamos a ser más longevos. Es una cuestión a abordar. Pero luego eso tiene que ver con la radical soledad del ser humano, aunque esté acompañado y sea sociable y todo este tipo de cosas. Que también llama la atención, porque hemos venido solos y nos vamos a ir solos. Somos individuos y hacemos lo posible por mitigar nuestra condición de individuos, pero no se puede. Por eso la única
posibilidad es esa profundizar en la alteridad, o sea, pero dos individuos, un yo y un tú y un yo que somos individuos. Y esto es yo le llamo la amistad. ¿Y las personas nos podemos acostumbrar a la soledad? Claro, hombre, nos acostumbramos a todo. Pero vamos a ver, acostumbrarse a la soledad social. Hasta el punto de gustarnos. Vamos. Bueno, no, lo que pasa es que, bueno, la soledad es muy agradable, en tu caso, por ejemplo, incluso en el mío, cuando es una soledad elegida. Yo cuando estoy en mi casa solo estoy encantado de la vida. Y si me puedo ir, eso es otra cosa, pero la que yo me acuerdo en una oportunidad, en una oportunidad, para que esta es una soledad, pero es la soledad la que dices tú. En una época yo estaba solo, porque no siempre, he estado casi siempre acompañado. Pero yo me acuerdo que para mí lo peor era el supermercado. Digo, pero ¿cómo yo podía ir al supermercado? ¿Para qué? Además llenaba el carro como si fuera para una familia, ¿no? Bueno, eso para mí me daba cierta cosa. Eso por suerte me dura poco. Pero eso estamos hablando de la soledad de la que hablas tú. Luego está la radical soledad. Aquello que cuando tú... porque claro, filosofar o pensar no es comerse el coco. Es simplemente ser conscientes de eso, de no encontrar respuestas. Yo lo noto mucho, yo he venido en coche, yo cuando vuelvo después de estas reuniones o de mis clases de los martes, ese viaje, todo lo que se me mueve de lo que hemos ido hablando. Y no digamos nada ya, pero no me asusta, cuando pensamos, porque eso también es una cierta, es decir, y lo poco que te queda. A ver, ¿cómo hago yo que no me queda nada? Porque no nos queda nada, por más que te digan que tú estás muy bien, que estás muy joven, sí, todo lo que tú quieras, pero que no me queda nada. Y no voy a poder resolver casi nada, no tengo tiempo material. Eso también me da un cierto vértigo, ¿no? Pero no me amarga, para nada. De hecho, sí, perdona, yo te corté, pero... No. Solamente que quería decir, este aspecto de la soledad es en cuanto a mis tratos con las personas que convivo habitualmente con él. Pero está el otro, que también lo acabas de decir y que por eso no voy a ahondar en ello, de que efectivamente yo, por ejemplo, soy un hombre muy solitario, una persona muy solitaria. A mí la soledad me encanta. Quiero decir, estaría... No, pero no necesariamente. Yo creo que tus situaciones, tus experiencias y tu miedo determinan tu pensamiento. Y la mayor profundidad que le des al pensamiento de la soledad dependerá de tus circunstancias personales. Y tus circunstancias personales, si tú estuvieras solo, no tuvieras hijos, ya llegas a una edad en la que no tienes trabajo, los amigos han ido falleciendo, a lo mejor no te gustaría tanto estar solo. Es placentero estar solo cuando sabes que tienes a alguien a tu lado, que aunque no la veas durante el día, la vas a ver por la noche. No, sin duda de ningún género. Esto a nivel de pareja, y lo hemos hablado en otras reuniones, pero me refería... O hijos, o por eso cuando llega el momento de la muerte, no es lo mismo la muerte del que tiene, el que está, no le dejan morir porque tiene compañía, familia, al que no tiene familia. Pero, perdóname, Arantxa, lo que me quería referir, y termino, es que esa soledad, quiero decir, a mí me gusta mucho la soledad, y era la otra faceta de que yo quería comentar, y que son las dos, que es la soledad creativa. Creo que para ser creativos hay que estar solo, sin duda de ningún género, si no, no hay nada que hacer. Si estás en un bullicio, si estás en un no sé qué, si estás en medio de unas voces, no hay... Yo, es mi manera de ser. Para ser creativo necesito soledad. Yo he contado algunas veces, y repito, no os voy a dar más en la vara, pero efectivamente alguien que con muchísimo, con un talento superior a mí, infinitamente más grande, se lo he oído decir. En este caso concreto se lo oí decir a José Antonio Marina, que creo que es un referente bueno, no lo sé, para mí. Y entonces decía precisamente también esto. Decía, entrevistaban y decía, él necesita una habitación para él. Como una habitación. Que no tiene usted habitaciones en su casa, ¿o qué? Y él decía, no, que no estoy diciendo que necesito una habitación física, necesito un lugar para mí. Porque necesito un lugar para poder crear. Porque sin soledad yo creo que es difícil. Las personas muy inteligentes, supongo que en cualquier momento y en cualquier sitio son capaces de crear. Pero quizás en mi caso yo necesito estar solito para crear. Había un libro de un tal Piper, yo me acuerdo cuando
joven, era adolescente, se llamaba El ocio y la vida intelectual. Me acuerdo que yo lo leí. Y ocio en el sentido, no es el ocio, es decir, necesitas soledad y necesitas no estar inmerso en No ninguna hacer otra cosa nada, claro. para poder crear, ¿no? Me refiero que si estás así con el problema económico, así con el problema del trabajo, hasta aquí de los niños y tal, necesitas tener una cierta serenidad y tiene que ver con la soledad y tiene que ver. Yo el año pasado me parece que colgué un texto sobre el silencio también, ¿no? El tema del silencio. Bueno, había bien. No digo nada. ¿Quién Yo, quiere? yo sí, yo pienso que la soledad también es algo muy relativo, hay una forma de ser de la persona. Es decir, puedes estar rodeada de mucha gente y no estar solo totalmente. Yo creo que la soledad, o estar solo y estar muy acompañado, porque si una persona que está completa, que tiene una vida, que tiene unos pensamientos, nunca puede estar solo. Una persona que está todo el día con amigos y realmente ese momento en el que no está con nadie, sí está solo, pero porque no tiene, su vida está vacía, no tiene nada realmente. Entonces la soledad depende mucho de la vida de esa persona, de si está completa o no está completa. Sí. Y la soledad en compañía también, ¿no? Por Imagínate eso. esas parejas, Hombre. esas parejas. Esa es la más común, fíjate. Por eso Horrible. digo, Y la más cruel. en ese caso Ajá. yo pienso que esa Además- vida, esa soledad es porque esa vida está vacía realmente, porque pues, sí, yo tengo muchos amigos, no sé qué, pero realmente ¿de verdad tienes algo ahí o simplemente son compañías que el día de mañana ni os veis? O por ejemplo esas amistades en las que puedes pasar 20 años sin veros, os miráis a la cara y dices, anda, Pepito, y os acordáis como si hubierais estado ayer juntos. Eso realmente es la soledad, porque puedes tener mucha gente, pero si mañana te cruzas y no los saludas, está vacía esa vida realmente, no hay nada. Yo lo que quería decir es que pienso que en los tiempos que estamos viviendo ahora, el tema de la soledad ya no solo lo vive a medida que vas pasando, vas cumpliendo años o te quedas sin pareja y demás. Creo que no solo lo vive la gente que está mayor y está sola, sino que creo que ahora somos tan individualistas, tan independientes y no sé, que ahora hay mucha gente joven que está completamente solo y le gusta vivir su vida. No, yo no necesito amigos, yo leo mi teléfono, o sea, mi ordenador, no necesito. Entonces ya no es una soledad solamente para la gente mayor, sino que hay mucha gente joven que está completamente sola y que está encantado de la vida de estar así, cosa que para mí yo no lo podría, porque es gente vacía, o sea, no sé, me sentiría vacía. Bueno, eso es un tema, desde luego, para que puede ser hasta monográfico, para otra reunión, ¿verdad? Están fuera de sí mismos, o sea, están ausentes de sí mismos, están metidas en tal, pues eso, en mucho, vamos a decir, compañía de tal serie de inputs, vamos a decir, pues típico adolescente, pues está todo el día con el ordenador, adolescente o cuarentón o cincuentón, y está con todos los ordenadores, con tal, las redes informáticas, que al final tiene tantos inputs que al final no se conoce a sí mismo esa soledad radical, con lo cual, efectivamente, pues yo también pienso que, efectivamente, aunque estemos muy bien acompañados, esa soledad es lo que al final, que a lo mejor lo vamos curtiendo a lo largo del tiempo, o felizmente, si queremos morirnos bien, mejor morirse juntito con alguien, pero yo no noto, si llegara a vuestra edad, pero ya mis hijos simplemente, uno de 18 y otro de 15, la de 18 cada vez está más a su bola y los benditos sea Dios, y tú te estás haciendo sola, o sea, te estás separando de nosotros. Yo intento, pues eso, también tengo felizmente a mi mujer, pero te vas curando de la soledad de los hijos, por ejemplo, también. Pues bueno, y te vas a conocer, pues confiando de nuevo en ti mismo, en tu, bueno, pues esto, toda esta maniobra mental, te la estás haciendo tú solito para soportar y acostumbrarte a esta vida, que eso, que cada vez va. No, claro, y luego al final está esa soledad social que es el árbol, los árboles, el bosque no te deja ver los árboles. No... Sí, sí. Has dicho algo muy interesante, que es la cuestión de los hijos también. Los que somos padres, yo a veces, uno tiene la sensación, yo nunca diría, nunca reprocharía, porque lo peor que se puede hacer con un hijo es decir, qué ingrato eres, que ya no sé nada de ti. Pero se me ocurrió por cuestiones prácticas, tengo un pequeño grupo de WhatsApp de hijos, tengo 4 hijos, tuve 5, uno falleció, y entonces la vez pasada pongo ausencia de noticias son buenas noticias,
Porque llevaba como un mes, digo, yo tengo un montón de Sí, hijos, ya nueras, está, nietos, y nadie sabe, nadie da señales de vida, ¿no? Bueno, y me empezaron a contestar. Y es curioso porque, claro, ellos hacen su vida, yo también hice mi vida. Yo me fui por razones X a otra dimensión, me vine a otro mundo, y un día mi madre me dice, qué poco que te he visto en esta vida, me decía. Hablábamos mucho por teléfono. El tema de los hijos también es muy interesante porque el hijo necesita volar. Y, no, y lógicamente cuando los hijos crecen, cuando los hijos se van, te retornan muchas cosas, pero desde luego no son para ti. Los hijos te das cuenta que no son para ti, ¿no? Como cuando estabas mezclados con ellos de pequeño. Y el más pequeño mío, una vez que puse algo parecido, me dice, papá, ya me preocupas. O sea, no me digas, ni te contesto porque desde luego, como diciendo, ¿qué cosas dices? Y si sientes así, no me acuerdo qué puse yo, ya me preocupas. Como diciendo, ese es el más pequeño porque los otros son más grandes, ¿no? Bastante más grandes. Bueno, nunca hay que ser demandante porque además vamos a quedarnos solos. Y a lo mejor lo ve mi nuera, pero siempre por una nuera que te puede meter hasta en una residencia. Se reúnen y dicen, donde va a estar mejor tu padre es en la residencia. Yo me he buscado para no que eso no ocurra, pero bueno. Pero ahora hay un tema de soledad y de compartir. O sea, porque como digamos, sí, somos radicalmente solos, pero como humanos somos sociales. O sea, solos no podemos vivir. No debemos vivir. Ni puedes. No Ni se puedes. puede, Dependes de... Porque tenemos tú esa solo. vocación de mitigar esa radical individualidad. Pero No, porque no también tenemos somos capacidad de sociales, sobrevivir somos sin, Exacto, sin de estar acuerdo. en el medio, en el contexto social. O Yo sea, creo que la son soledad posturas no- a veces también, y quizá hay una pérdida o no entender lo que es compartir o tu necesidad de compartir. A lo mejor también nos gusta egoístamente encerrarnos. No sé si egoístamente o por incapacidad de darnos. Es que tenemos que ser conscientes al final Sí. de que efectivamente no eres dueño de tus hijos porque no lo eres. No eres dueño de nada. Y además no es bueno que seas dueño de tus hijos. Por supuesto, mucho menos de tu Ni pareja. pareja. Estamos evolucionando felizmente. Pero ¿no? para no estar solos hay que aprender a no estar solos, hay que regar esa compañía, hay que regar a esos hijos, hay que regarse socialmente. Si nos quejamos de soledad y no somos capaces de sentarnos claro. juntos aquí, quiero decir, hay un esfuerzo en el Es que yo compartir. creo que tienes toda la razón. Yo creo que no estamos solos. No estamos solos. Lo que tú has apuntado justamente, efectivamente, o sea, hay una soledad radical, ¿no? Que realmente lo que consiste es en afrontar tu autonomía. Y hacer esto, o sea, tú solo frente a todo, en contraposición, abandonando todo lo que tú eres. Porque es que, básicamente, por ejemplo, cuando Francisco, por contestarte al tipo, ya sabes que siempre estamos... No En fin, sabes lo que me hago. yo no puedo concebir una soledad creativa. Podemos hablar a lo mejor de una actividad en soledad, ¿no? Vale, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, la creación no surge de esa actividad, sino que surge, yo creo, bajo mi perspectiva, de ese intercambio que tienes con todo tu entorno. Si es que al final no eres solo y además, o sea, por mucha soledad que tú quieras pensar que tienes, mirando hacia dentro de ti, es que eres cultura, o sea, eres ajeno a ti. Totalmente. O sea, te construyes de todo lo que se te hace en el entorno. Entonces, a partir de ahí ya, como tú dices, no puedes estar en soledad. No puedes estar. Cuando diriges la vista hacia ti, es porque quieres afrontar un acto de autonomía, yo creo. Por ejemplo, tu amigo, perdona, Alex, ahora mismo te dejo, tu amigo, por ejemplo, lo que le pasa, yo creo que tiene un problema de dependencia, es otra cosa. Está en otra cosa. O sea, no es un tema de soledad, lo llama soledad, pero realmente es dependencia, porque solo no está. O sea, no tiene más que salir a la calle, como dice él, abrirse. Yo sé que no es fácil decirlo, estamos hablando de factores psicológicos, decirlo, analizarlo objetivamente, bueno, por darle un paso, una vuelta de tuerca, que es lo que hace la filosofía, no contemplar las cosas como se pueden contemplar según se ven en un momento dado en la apariencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene es un problema de dependencia, ¿no? Tenía dependencia de una persona, tenía dependencia de un hijo, tenías dependencia, ¿sabes? Pero eso no significa que estés solo, ni que te quedes. Pero es la sensación, Alberto. Sí, Me una refiero- soledad psicológica. Es la sensación. Eso es a lo que llamamos soledad, que a lo mejor lo nombramos mal.
Claro, porque cuando yo Es digo que me soledad, siento muy solo, ¿no? Es que siento la falta por la dependencia que yo tengo. cuando yo me refiero a soledad creativa, quiero decir que realmente, a ver, a mí me parece que un poco en lo que estaba comentando Juan María, cuando dice sus hijos adolescentes, yo creo que una de las soledades más terribles que hay son los adolescentes que tienen, siguiendo un poco lo que nos comenta Eduardo, que tienen 4.000, 5.000, 6.000 amigos en Facebook. Más solos que estos chicos, yo, como no tengo hijos, no tengo experiencia, pero creo que es terriblemente solo, porque es que no son capaces de ser ellos mismos. Tienen tantísimas influencias que no son capaces de estar solo en ningún momento. Entonces, por eso a mí, yo quiero distinguir, pero ese tsunami de gente y de cosas y de noticias y de estar... y a mí, yo realmente te lo digo de verdad, a mí me da terror, lo digo, en fin, me da terror el ver a la gente cómo va. Yo cuando voy, la gente va y digo, mira, ya lleva a Dios en la mano, pero no hablan, no tal, no, pero lo tienen que llevar en la mano. Y ahí de cada día hay muchísimos más, por lo menos lo que leo con todos los días, un problema que se tiene, que si no tienes la señora que de Santander tuvo que volver a Bilbao porque se había olvidado el teléfono y tuvo que regresar con el coche para volver otra vez a que Alex nos está levantando la mano. Sí, vamos a cerrar un poco el tema porque está bien, tiene que ver no, por eso sí. Es que sí, ahora te doy la palabra. Cerramos luego, los que quieran intervenir, cerramos un poquito el tema que ha salido espontáneamente, como siempre, porque estábamos hablando un poco de las características de los temas, para pasar a Heidegger. Bueno. Yo estoy de acuerdo con él acerca de lo que tengo apuntado aquí, la soledad existencial o esta soledad radical. Yo creo que es positiva, pero al mismo tiempo yo creo que la búsqueda de una soledad absoluta que sirva de catalizador en la creación, yo estoy bastante de acuerdo con él, no existe. Básicamente porque yo pienso que el yo, nuestra individualidad es pura ficción, lo que somos es construcción social, y siguiendo un poquitín ahí a Hume, ¿no? Que Hume decía que el individuo no existe, lo que existe es una sociedad y después como relaciones muy intersubjetivas. Lo que tú comentas, por ejemplo, de los chicos nuevos y tal, yo creo que es un prejuicio, pero un prejuicio bien entendido. Pues puedes tener los prejuicios que no nos dejan hablar y después puedes coger los prejuicios y hablar acerca de los prejuicios y nos dejan ver otras posibilidades. Claro, yo supongo que cuando ves a todos estos chavales de 14, 15 años y demás, pues a lo mejor lo que estamos ahí viendo acontecer es otro yo, otras formas individuales, vamos a llamarlo digital, en oposición a nuestro yo analógico, ¿sabes? No sé si es bueno o peor y tal, pero sin duda es diferente. No creo que sea tan malo, y seguro que no es tan malo nuestro yo análogo como posiblemente estos chicos de 15 años nos vean a nosotros y nos digan, mira el abuelo Cebolleza. O sea, que yo creo que hay como un hueco de incomprensión por parte de los unos y de los otros que hay que llenar. Y después, acerca de la soledad que tú comentabas al principio, yo creo que uno de el problema que estamos viendo a lo mejor, o que nos da miedo con esto de la soledad, más allá de las existencialidades y tal, es que yo creo que la sociedad, digamos, la sociedad de bienestar que llamamos aquí en Europa y tal, yo creo que el siguiente paso que debería haber dado y que no lo va a dar, porque parece que estamos en un momento regresivo y demás, es una sociedad de cuidados, ¿no? En la que trabajásemos menos, de manera asalariada, en la que tuviésemos más tiempo, que las técnicas, las máquinas, la tecnología nos liberase y nos permitiera realmente pues expresarnos en el cuidado hacia el otro y en el otro hacia nosotros, ¿no? Y desafortunadamente lo que estamos viendo es algo muy diferente, ¿no? Yo creo que el problema que ha tenido tu amigo, tu compañero, como muchos otros y demás, y es un miedo que yo tengo y demás. Yo no tengo miedo a sentirme solo porque me gusta la soledad,
pero sí que tengo miedo a no saberme cuidar. ¿Qué va a pasar conmigo en la vejez? Claro. ¿Qué va a pasar con mis padres si yo no les puedo cuidar? Y ahí es donde se tejen, se entrelazan las sociedades de cuidado y demás, que desafortunadamente no estamos llegando a ellas, y que al final este no llegar y esta regresión no es algo contingente, o sea, no es que digamos que sea así o que sea así. No, es una acción política, nosotros somos sujetos, participamos, pues somos sujetos, pero tampoco nos permiten esa libertad de acción. Y al final lo que crean son personas aisladas un poco, incapaces de comunicarse, o ya no tanto de comunicarse, pero incapaces de, digamos, de desarrollar ciertas ideas o de entender al otro y demás. Y en ese aspecto sí que es bastante crítico lo que estamos viviendo en las próximas décadas y demás. Y esa soledad sí que es la que yo veo que es muy complicada, ¿no? La que te van a dejar ahí un poco a, como diría en inglés, a your own devices, ¿no? Si puedes bien y si no puedes no bien. Sí, pues ya está, yo creo que ya lo he dicho todo. No solamente que parece que hay brujas, yo creo que hay brujas, porque justamente de lo que comentas de que deberíamos de trabajar menos y poder tener y ser más amigos y más. Ayer en concreto escribí un artículo Ben Jones, no tengo ni idea, pero bueno, se llama así, pues escribe así, este joven inglés que está ahora hablando de eso, de que realmente diríamos que después de la Segunda Guerra Mundial la felicidad parece ser que estaba encontrando en que se llegase a trabajar 15 horas y el resto se dedicara precisamente a amar a los demás. Exactamente lo dices en el artículo. Y sin embargo estamos viendo, como tú muy bien indicas, todo lo contrario. Cada día muchas más horas y menos tiempo para amar al resto. Perdón. Bueno, yo quería ahondar en el tema este y llamarlo soledad compartida, ¿no? Hoy en día no se comparte la soledad. Yo recuerdo yéndome a tiempos pasados, ¿no? En una vida social de barrio, ¿no? Donde esa soledad se compartía con los vecinos. Claro. Es curioso, ¿no? Se convivía, se pensaba en el del otro, ¿no? Con sus prejuicios, evidentemente, ¿no? Viene a mi casa, que cotilla, pero en el fondo, el residuo que le quedaba a esa persona sola es que alguien la escuchaba, estaba con ella y en esos momentos emocionales, incluso físicos, tenía un apoyo, tenía un soporte. Esto con la evolución social, cultural, se está perdiendo. Y es una pena no pensar en los demás. Y ahí me iría la alteridad y la antropología, ¿no? Estamos perdiendo esa sensación antropológica del otro, de escuchar, de estar con él y de hacernos convivir con sus problemas. Eso se ha perdido. Se está perdiendo por lo menos. Nos hemos vuelto más independientes, más aislados y en el fondo más egoístas. Es decir, que los valores de ese tipo los reivindico en esas sociedades perdidas y que no se están recuperando. Por eso cuando se habla de la filosofía, a mí me da mucha pena muchas veces, ¿no? Porque yo creo que la filosofía es un medio, ¿no? Que tenemos de reflexionar y de poder estar en esa convivencia del otro, de estar metido en su piel y de encontrarnos en una convivencia mutua, ¿no? Y eso se está perdiendo en la sociedad. Por eso he reivindicado esa época, cuando yo soy mayor, en la que yo convivía con las vecinas, con todos los prejuicios, pero se hacían los problemas míos los suyos. Y eso era interesantísimo, el que en este momento se está perdiendo. Pero el no perder es la persona. Evidentemente, es que hay que hacer un esfuerzo para poder... Es que todo necesita un esfuerzo. Si tú no quieres tener una sociedad dramática, que la hay, que lleva muchos momentos muy difíciles de la vida, tienes que tú también dar. Si tú no aportas y no das, poco se va a dar. Además debemos sentirnos, que no lo sentimos, satisfacción de escuchar a los demás sus problemas y hacer unos experimentos con ellos. Eso tenía que ser una satisfacción, no un prejuicio. Y sobre esa base cultural que yo creo que estamos perdiendo en este camino, nos encontramos con una sociedad tan aislada, tan poco compartida, que no miramos al otro y que nos estamos haciendo pues, autómatas o por otro. Pero y es una pena. lo que ocurre es que pensamos que no necesitamos de los demás. Claro. Y entonces, fallo, partiendo de ahí, derecho personal. y ya todo lo demás está perdido. Si creemos que... Es cuando hablamos de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de nuestro brazo como si no perteneciera a nosotros. Mi brazo, no el brazo. Es que eso es lo que pasa con el resto de la sociedad. Hablamos
nos apartamos de todo, incluso de las partes de nuestro cuerpo. Si ya lo hacemos con nosotros mismos, imagínate con el resto. No hay solidaridad. Eso pasa precisamente, yo creo, que porque hay exceso de lo otro. O sea, porque uno siente exceso de lo que no es de sí mismo. También. Por eso, porque la gente tiene tendencia a decir, ¿sabes? Eso es lo que yo creo. Yo quiero hablar bueno, quiero un minutillo para hablar de eso. Sí, sí. Vamos, Vamos cerrando ¿quién el más tema. va a hablar? Porque terminamos este tema. Tú también, vale. Esta es la cámara, ¿no? Aquí todo el mundo habla. Me parece que me tiro la plaza por Dios. No, está bien. Yo quiero hablar también que se nos está yendo un poco el tema, como siempre, en lo emocional, ¿no? O sea, hablamos de la soledad y lo llevamos a un plano emocional. Visto el ser humano desde el principio, cuando más, 2 siglos atrás, cuando más se ocupaba de su supervivencia, más que de la sociedad que hemos creado hace 200 años hasta la actualidad, donde, digamos, hay un ocio tremendo, donde se conoce a todo el mundo, en las ciudades, donde nos comunicamos mucho, olvidando antropológicamente antes el hombre como estaba en el campo, más dedicado a la supervivencia. Entonces, el propósito biológico de la sociedad, de la soledad, la soledad viene como consecuencia de la situación del ser humano en un momento determinado. Si está en un medio rural o si está en un medio más compartido. Si está en un medio rural, comparte con las personas que hay alrededor, con las familias de las zonas donde estaba, y está perfectamente preparado para vivir en soledad y adaptarse a ese cambio. Pues antes vivía en soledad, tenía los medios de producción para subsistir, y luego se comunicaba con sus semejantes, con su familia, y compartía. Y sabía estar ratos solos y ratos acompañados, y eso no le suponía un gran trauma porque se adaptaba biológicamente. Estamos adaptados a eso. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora tenemos una dependencia demasiado grande a eso. Las sociedades han dicho que estar solo es malo. Y claro, entonces también creamos una conciencia social desde 200 años a esta parte como que debe ser así. El ser humano, el propósito biológico es estar con gente, tenemos esa capacidad de relacionarnos para también reproducirnos y crear una familia, y luego pues también vivir solos. Si estamos adaptados, tenemos 2 chips, uno y otro, y no tenemos que renunciar ni a uno ni a otro. Por supuesto, no. ¿Qué pasa? Que cuando una persona estaba sola en un campo, en un sitio retirado, perfectamente podía vivir solo y no se planteaba esta situación que estaban planteando. El propósito biológico es pues, vivir, la gente se reproduce, y luego pues te mueres, porque es que es lo que hay que hacer, porque es lo que estamos llegados a eso. ¿Qué ocurre? Es lo que toca. Nos están planteando unos interrogantes que han venido de unas épocas modernas a esta parte. No nos planteamos, por ejemplo, el tema de pensar, porque estamos pensando nosotros ahora más que lo que se planteaban antes. Porque, claro, llegamos a un momento en que las propias luces de la sociedad moderna nos inducen a pensar cosas que antes ni se planteaban. Problemas que antes no existían. Es que antes los abuelos no se morían solos como ahora en su casa. No, sí, se pueden morir solos. O sea, como no es lo atrás del mismo. indígena que se moría solo en la selva y se retiraba. Y no estaba solo en su vida, tenía una familia donde... Ya, pero la cuestión es que ahora los viejos no tienen quien les limpie el Pero culo. sí, pero Entonces, es normal que pensemos en ello, porque yo me imagino que dentro de cuando tenga 80 años, como vivo, ya no vivo en Cuba, vivo aquí, no tengo un núcleo familiar como el que tengo allí, ¿quién me va a cuidar? Porque no voy a ser... Preocupa, es algo preocupante. Pero porque antes había núcleos familiares fuertes. Pero ahora no los hay, es normal que pensemos en ello. Claro. Pero es que nos achaca mucho, sí, es lógico que en un pueblo la gente esté más unida, pero también depende más de uno mismo, porque por ejemplo mi madre no vive en el pueblo y yo recuerdo la comunidad que ella tiene, que es lo que él comentaba antes, tenía vida con la familia, con las vecinas, tal, lleva un montón de años viuda y ella dice ahora de mudarse y dice, no, es que es como si dejase a todos. Yo en cambio ahora tengo vecinos que no sé quiénes son. Y eso depende mucho de nosotros. Sí, claro, eso sí, es algo muy... sí, que la familia es importante, pero la familia es algo que te viene dado por sangre, pero tú la puedes elegir también. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Nosotros mismos. Si no nos queremos mover, no... Bueno, continuamos un poquito para pasar al otro tema, por favor. ¿Queréis comentar algo? Yo quería decir... Sí. Perdón. Sigo, no, estamos así que el sentido de la aguja del reloj podemos... Vale, nada, yo solamente quería decir que habláis mucho de la soledad, de la vejez y tal. Yo, por ejemplo, tengo 26 años y me llama muchísimo la atención. De verdad, no sabéis cuánto. Yo creo que es como que desde pequeñitos se nos ha inculcado la competición a nosotros. Tienes que triunfar en la vida, tienes que ser el mejor, tienes que prepararte muchísimo, tienes que todo.
yo vivo a un ritmo súper acelerado que a veces me paro y me mareo. Que digo, a ver, céntrate, piensa un poco en ti, porque de verdad, bueno, entonces pienso, o sea, creo que de verdad que hay muchísima competición y va todo muy rápido. Tengo compañeros a mi lado que solamente piensan en triunfar, en si eres jefa de una sección tienes que ser la directora, tienes que... Y luego no tienen tiempo para otra cosa. Yo quiero hablar con mis amigas y no puedo porque están cansadas, tienen que dormir para al día siguiente seguir luchando. Entonces, eso a mí también me crea, a mis 26 años, un tipo de soledad bastante rara que yo digo, pero, a ver, es que no lo entiendo, es que a mí me toca salir, divertirme, conocer a gente, tal, que sí que lo tengo, pero que luego al fin y al cabo estás como vacío, que también es lo que decía Rocío, ¿no? Que si estás vacío realmente, aunque tengas todo ese grupo de amistades y tal, es porque tú en tu vida tampoco tienes algo, ¿cómo dijiste? Algo que te llene, ¿no? Claro. Yo tengo muchas cosas que me llenan, pero realmente... No estamos hechos para estar solos. Claro, yo creo que el ser humano es un ser social de por sí, y a mí y creo realmente que es porque vivo en Madrid. Creo que esto es mi ciudad, yo soy de Badajoz, creo que no me pasaría. Y nada, pues simplemente decir eso, que la vejez, claro que habrá soledad, yo ahora mismo lo puedo entender de una manera a lo mejor un poco lejana, pero que sepáis que la gente de mi edad también, o sea, está fatal la cosa, o sea, es increíble. Pero Jara, como tú dices, también va mucho en el carácter de la persona. Por ejemplo, a mí el otro día me decía, iba por la calle y me empiezan a decir una cosa y dicen, mira, es que conoces aquí hasta... Digo, no, yo llego, saludo, y es una cosa habitual, y así vas conociendo a gente y no son amigos íntimos, pero son gente que vas conociendo, que te vas saludando, que tú contestas. Yo soy la persona más social del mundo. Y cuando quieres hacer, a lo mejor te apetece ir a un museo, no sé, hacer cualquier actividad, cada uno tiene su vida. Cada uno tiene que hacer cosas, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir, o ha quedado a lo mejor, no lo sé, pero que de verdad, que es muy fuerte lo que está pasando, y que creo que nadie habla de ello, y me parece muy mal. Nos estamos encapsulando. Creo que Alex eso lo dejó. Eso Alex lo Y no nos explicó bastante comparamos, bien. no nos comparamos con el otro. Si el otro hace muchas cosas, tiene mucha vida social, Yo pues no hago que nada. yo me siento sola, o tengo menos que otro. Yo es que creo que somos, por decirlo, anónimos de nosotros mismos. No hemos aprendido a conocernos. O sea, estamos donde nos están llevando las obligaciones, lo que quieren nuestros padres, lo que nos pide el comparar, pero no hemos tenido la oportunidad incluso de la serenidad, de poder descubrirnos. O sea, no nos conocemos. Y si no nos conocemos, no sabemos la importancia que tiene el dialogar con nosotros, aprender a dialogar con los demás, la relación contigo, el quererte, el autoconocerte y por lo tanto ser capaz de querer a los demás. Si tú no te conoces y no sabes que eso lo necesitas, que eso es una... Bueno, pues vas viviendo y a lo mejor lo descubres, pues yo con 58, un niño con 7 años por una enfermedad y su aislamiento en casa y descubre, bueno, la vida así, pero ciertamente es el ruido que hay, la vida, las obligaciones que tienes desde joven, la que te impone el colegio, la que te impone la familia, la que te impone la sociedad, en cuanto que si uno tiene el móvil, pues ya ves chavales con 5 años con la necesidad del móvil porque lo tienen los demás. Pero es exactamente estar inmersos en un ruido y en falta, somos anónimos, somos actores de toda esta cuerda y solo la descubres pues porque viene alguien y tienes la suerte de que te llevas 2 bofetadas y te obliga a reflexionar. Si nos enseñan a reflexionar desde pequeños, en casa, los padres, no solo querer pedir y dar, sino reflexionar. Esa tarea, yo es que no recuerdo que me la enseñaran nunca nadie. O sea, un día descubres qué quiere decir reflexión y empiezas. Y bueno, y por eso estoy aquí. y vengo muy mayor. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo creo que sí que hay dos cosas. Una, no estoy de acuerdo contigo lo que has dicho, que en la sociedad no nos enseñan a que estar solo es malo, sino al contrario, nos hacen individualistas. Claro. Cada cual tiene que buscarse la vida por su cuenta, tiene que ser mejor que el otro, con lo cual tienes que correr solo siempre. Siempre tenemos que correr solo. Con lo cual se nos hace muy difícil compartir y vivir con los demás.
y cada vez vamos a más si esto no cambia. La vida es una carrera de obstáculos contra el vecino, contra tu compañero de trabajo, contra quien sea, con lo cual nunca vas a convivir. De hecho, desde los colegios, desgraciadamente, no se hace mucho trabajo en equipo, de trabajo individual, en trabajos solos. No copies, no trabajéis juntos. En las empresas se hace un pseudo trabajo en equipo, no es. Entonces, el pensar cómo estar solo, es sobre todo vamos dirigidos a estar solos. Y lo otro que sí que me gusta, sí que les digo, es la soledad creativa. Siempre debemos tener, bajo mi punto de vista, un hueco nuestro para poder crear. A raíz de todo lo que has aprendido con los demás, sí que has aprendido mucho con la gente que has estado todo el día, pero sí que te hace falta un hueco, un rato, un rinconcito donde tú digas, ahora me voy a poner a crear. Yo que estoy creando porque estoy con vosotros. Sí, estoy pero, solo. pero Entonces, a eso me refería con él. Pero luego otra cosa es que yo en mi casa acabo de terminar mis textos. En la actividad en soledad, esa actividad en soledad, pero la creación es precisamente, yo creo en el diálogo, aquí es donde se construye. La relación es creativa. Bueno, chicos, ¿hay alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar? Digo porque quisiera pasar, pasamos un poquito a lo otro. No, si no es nada, me parece bien, sí, además en lo espontáneo, además Francisco siempre, fíjate que este tema que vamos a tratar ahora, el responsable Francisco, porque puso aquel texto de aprender a pensar, y como yo ando en mil cosas, aprovecho la circunstancia para decir, bueno, pues recomendé, creo que este texto lo recomendé a alguno, a ti te lo recomendé, no sé a quién se lo recomendé. Fue por una conversación que y entonces dije, pongo este texto. Bueno, vamos entonces al otro texto. Simplemente ya cierro un poquito. Yo tengo otra experiencia porque yo he tenido la suerte, como diría Descartes, que nunca he trabajado en el sector productivo. O sea, habiendo sido profesor desde muy pequeño, yo llevo desde los 21 años, o sea, voy a cumplir 50 años de docente el año que viene, que seguramente dejaré. Entonces, es otra cosa. Primero, no estás en el sector productivo. Si además luego vienes de España y eres funcionario, en el fondo no compites, porque no tienes ni jefes. No tienes ni jefe, porque el jefe es igual que tú, y es un cargo que no es vitalicio, es un cargo que, o por elección o por designación, y luego, para colmo, de filosofía, con lo cual, cuanto más desplantes tengas, parece que mejor es, ¿no? Y entonces no tengo esa experiencia. O sea, yo he tenido tiempo, lo que pasa es que es una soledad que tiene que ver, que es una soledad muy agradable, pero siempre muy sociable al mismo tiempo, que yo incluso, porque cuando escribía, cuando era poeta, hablaba de la melancolía, y precisamente es como una sociedad melancólica, no en el sentido enfermizo del término, y es una soledad que se disfruta, porque en el fondo uno se siente solo, está muchos tiempos solo, cuando eres viajero estás mucho tiempo solo también. Yo recuerdo cuando me cogí el barco aquel que se llamaba Eugenio C, cuando salí de Buenos Aires y llegué a los 15 días a Barcelona, fue muy interesante la navegación, el viaje. Yo a partir de ese momento recomendaría que alguien no es como ahora, para colmo la pobre gente que tiene que exiliarse por motivos económicos, políticos, sale de un sitio, viene en un avión y lo depositan. Bueno, otros van en cambio, 15 días para adaptarse, unir alejándose, donde vas viendo el puerto de Buenos Aires, así, luego vas al puerto de Santos, que es la primera parada, y luego vas llegando y te aproximas muy lentamente, es muy interesante. Pero bueno, Descartes dice que él tuvo la suerte de que es la profesión suya ha sido para él una suerte. Bueno, es un acierto para mí haber podido elegir filosofía y además vivir de filosofía, porque he sido riquísimo, como diría Mujica, porque no necesito nada. O sea, tengo lo que necesito, por lo tanto soy rico y no me quejo. Ya hasta las pensiones que antes parecían una miseria parecen altas. Sí. Hombre, parecen altas, era una miseria, es verdad que nos han dado un palo, porque España es uno de los pocos países que tiene un tope de pensión, Un italiano cotiza por 3.000 euros y gana 3.000 euros. Y un español que cotiza por 4.000 y gana 2.090.
Bueno, entonces vamos al texto. Me he permitido hacer un pequeño resumen. He glosado el texto, son 5 minutos, lo leo, pero para que habléis vosotros. ¿De acuerdo? Lo he glosado y entonces yo tengo, al final utilicé esta traducción que me gusta más. Me gusta un poco más, quizás porque estoy acostumbrado, pero sin embargo, por ejemplo, los versos de Hölderlin en la otra están como traducidos y no reflejan lo que dice aquí. Yo sé un poquito de alemán, no mucho, y entonces lo que a veces he hecho con los autores alemanes es cotejar, sobre todo qué término está usando, nada más. Entonces este me gusta. Es una edición del año 72, lo traduce, debe ser un argentino que se llama Haroldo Kahneman, licenciado en filosofía, dice. La que anda en boga ahora dando vueltas es la de Trotta, tiene otra traducción. Pero bueno, lo leo rapidísimo porque es una síntesis que os la puedo mandar, os la puedo mandar si queréis. Dice, al ámbito de lo que se llama pensar, arribamos cuando nosotros mismos pensamos. Es menester que estemos dispuestos a aprender a pensar porque hemos admitido que todavía no sabemos pensar. Solo tendemos de verdad a aquello que nos mantiene en la esencia. Esto se lo abstrae un poquito, pero bueno. Lo que nos mantiene en nuestra esencia lo hace solo en tanto nosotros mantenemos lo que nos mantiene. Mantenemos lo que nos mantiene. Hay un poco una idea de pensar en qué, en lo que nos mantiene en la medida en que ha de pensarse. Solamente si tendemos a aquello que es en sí lo que ha de ser pensado, somos capaces de pensar. Y para ser capaces de pensar, se requiere que aprendamos a pensar. Llamamos lo grave a aquello que es de por sí lo que ha de ser pensado. Todo lo grave da que pensar. Lo grave es ya de por sí aquello que ha de ser pensado. Hay alguna repetición, pero que es heideggeriana en fondo. ¿Qué es lo gravísimo y cómo se manifiesta en nuestra época grave? Lo gravísimo es que todavía no pensamos, a pesar de que el estado del mundo da cada vez más que pensar. En esta tarea el hombre debería comenzar a obrar sin demora, en vez de hablar en conferencias, congresos, todo ese bla bla de la filosofía, ¿no? Y de la ciencia. Pero ¿cómo se puede afirmar que todavía no pensamos si cada vez hay más interés por la filosofía? Sin embargo, el que se dé muestras de interés por la filosofía no atestigua todavía ninguna disposición para pensar. A veces en el ambiente filosófico vas a un congreso de filosofía y no se ha pensado ni un minuto. Por el contrario, el ocuparnos de la filosofía, pensadores, corrientes, escuelas, historia del pensamiento, esas son las cosas que he puesto yo, es lo que más persistentemente puede sumirnos en el engaño de que estemos pensando. Filosofamos sin cesar, pero no pensamos. Nos confundimos, ¿eh? Queremos porque estamos hablando de filosofía, porque luego podríamos ver si hemos estado pensando o no. Hoy, yo creo que sí, porque no hemos estado hablando de filosofía, hemos estado haciendo modestamente filosofía, que es distinto. Lo gravísimo de nuestra época grave es que todavía no pensamos. Lo vuelve a repetir Hayek, lo pongo yo. El que todavía no pensamos no es debido, esto es muy importante, a que el hombre no se dirige en grado suficiente a lo que exige ser pensado. No es culpa nuestra. Sino que eso mismo que ha de ser pensado, por su parte, le está volviendo las espaldas al hombre. Y eso ya desde hace largo tiempo. Lo que propiamente debe ser pensado se mantiene desde siempre en esta situación de volvernos las espaldas. El hombre no es capaz de pensar propiamente mientras siga sustrayéndose a lo que ha de ser pensado. La ciencia, por su parte, no piensa. Esto es muy importante. Hubo un murmullo, yo he escuchado esta conferencia en alemán que me la puso un profesor mío, y aquí hay un revuelo casi como ayer en el debate de investidura, ¿no? Dice, había muchos científicos en esa conferencia. La ciencia, por su parte, no piensa ni puede pensar, dice Hayek. Y yo he puesto esto por su bien y favorece la seguridad de la marcha, de su marcha prefijada, la de la ciencia. Menos mal que no piensa, si no sería un desastre que la piense. El abismo que media entre el pensar y la ciencia es insalvable, dice Hayek. Es porque eso de alguna manera estamos caracterizando a qué pensar nos referimos.
Solamente podemos aprender a pensar si olvidamos a fondo lo que hasta ahora conocíamos por esencia de pensar. O sea que para pensar, para disponerse a pensar hay que olvidar. Desaprender. Lo que ha de pensarse le vuelve las espaldas al hombre, se le sustrae. Lo que se le sustrae deniega su advenimiento. Algo falta. Sustracción es acontecimiento, subrayo. Esto es acontecimiento. Es más, lo que se le sustrae puede tocar al hombre más esencialmente y absorberle más que todo lo presente que le toca, y se refiere a él y que le toca de una manera enigmática, esto que se le sustrae. Lo que se nos sustrae nos toca más que lo que lo tenemos, ¿no? Escapándosele, sustrayéndosele. Podría suceder que el acontecimiento de sustraerse fuera lo más presente de cuanto hay ahora de presente, superando infinitamente a la actualidad de todo lo actual. Sí, la próxima vez me quedo más. Bueno, un placer. Gracias, Hasta luego. Venga, hasta luego, adiós. Al entrar dentro de la esfera de atracción del sustraerse, estamos en camino hacia lo que nos atrae sustrayéndosenos. Estando en camino de lo que nos sustrae, nosotros mismos estamos señalando aquello que se sustrae, y es un señalar esencial, porque nos constituye. El hombre señala en su calidad de caminante lo que se sustrae. Su esencia consiste en ser uno que señala. El hombre, nosotros somos alguien que señala. Y aquí viene el poema. Un signo somos. Es más bonita esta traducción. Indescifrado. Sin dolor somos. Y en tierra extraña casi perdimos el hambre. De Herder. La poesía es esto me encantó. La poesía es el arroyo que en ocasiones retrocede hacia el manantial, hacia el pensar como remembranza. Toda poesía nace de la devoción del recuerdo. A mí se me pone preguntar. No es más, bueno, y ahí termina. Entonces termina con unas preguntas. ¿No da bastante que pensar el que somos un signo y además indescifrado? Y yo agrego, ¿qué es entonces lo gravísimo? ¿Por qué nuestra época es grave? En definitiva, ¿qué significa pensar? Este es el resumen que he hecho yo, os lo puedo mandar, vosotros lo habréis hecho el resto. Didácticamente habría tenido que ser al revés. Van los alumnos, los que dicen los trabajos, pero para ganar tiempo. Y yo me callo un poco. Pero esto lo tienes en el Facebook, ¿no? Lo tienes puesto en nuestra página de Facebook, en el grupo. Sí, lo he puesto en la página. Sí, lo he puesto, pero no lo he puesto tanto, lo he puesto un poco, ¿sabes? Para que... Sí, ya lo sé, pero lo he puesto un poco. Las cosas yo las pongo más o menos publicitadas porque así hago trabajar un poco más. Es un vasito de agua. Bueno, pero no es la misma. Yo no entiendo que sea la misma. Yo es que lo he leído 5 o 6 veces y casi me los de memoria. No sé qué decir, pero yo no sé si corresponde lo que dice Heidegger ahí con lo que está ocurriendo hoy, cuando dice exactamente que en estos tiempos se está hablando mucho de filosofía. Yo le he querido interpretar que él dice que efectivamente que son unos tiempos estupendos porque todo el mundo habla de filosofía. Lo que está diciendo Heidegger, no, bueno, yo he usado esta traducción y además este es un resumen mío. No, lo que está diciendo que, ojo, se habla mucho de filosofía, pero no se está pensando. Más se está enmascarando. El discurso filosófico vigente, académico y oficial, enmascara. Y además nos creemos que estamos pensando. Y no da la respuesta. Y cuando dice que en estos tiempos que estamos atravesando, que son muy oportunos, el año 56 es cuando lo hace, es oportuno. Es muy actual. Me refiero con todos los acontecimientos que se acababan de... Vamos, yo me imagino que en Alemania deberían de estar no muy bien, porque si termina en el 45 el desastre y se tienen que reconstruir, yo creo que estaban reconstruyendo. Entonces pensando hoy concretamente en lo que está ocurriendo, cuando se está negando, que antes me he quedado sin palabras cuando has dicho que no estaban en muchísimas naciones, has nombrado una por una, que no se tiene como asignatura la filosofía. Aquí entonces lo están haciendo bien, entonces quitándolo de las escuelas tenemos que vivir sin filosofía. No, esto es otra cosa. ¿Cómo nos humanizamos? No, eso es otra cosa, pero no, lo que yo cuando
No, yo cuando dije eso es que no necesariamente. Y que para hacer una mala filosofía por supuesto. Mejor a veces cerrar la facultad de filosofía como si fuera un título como ser ingeniero o arquitecto y hacer como en Estados Unidos o en Alemania, donde tú son más bien unas facultades de letras, donde tú vas eligiendo seminarios y te vas metiendo en cosas y cuando llega el momento que después de 2 o 3 años le dices a tus profesores que me quiero examinar de este nivel y te examinan. Pero tú has ido buscando un poco de matemática, un poco, ¿verdad? En fin, esto es un temazo. Pero porque hay una falacia en esto de la... yo soy partidario en el contexto actual de que se mantenga la filosofía. Pero pero es un temazo, podría quitarse perfectamente. Sí, perfectamente. Pero habría que hablar de... demasiado, pero se piensa poco. O sea, a lo mejor enseñanza por mis hijos y tal, que se enseña mucho, se filosofía mucho en el instituto, por ejemplo, pero se piensa poco. Al final, que es un poco rememorar el párrafo que dice este hombre. Claro, y luego también depende mucho del profesorado. Luego hay una filosofía muy incómoda y muy prescindible, que es esa famosa ética de cuarto de la ESO, que, digamos, se asimila a la antigua María de ética o religión, pero ahora es una asignatura y nadie se la toma en serio y se la dan incluso a gente que no son ni de filosofía. Ojo, y ya te digo, yo estudié filosofía de casualidad, porque yo no estudié filosofía en el instituto. No pasa nada. Pero bueno, esa es otra cuestión. En Alemania en esa época, Heidegger ya está en la Selva Negra, cuando se escribe esto, él son unas conferencias que da, porque Heidegger tuvo un problema, ya sabéis que fue rector, asumió el rectorado en la época del nazismo, y hizo un discurso encendido a favor, al poco tiempo se arrepintió, y se llamó a cuarteles de invierno, y ya siguió. Le pasa un poco como a Ortega, que no tiene nada que ver, pero Ortega ya nunca más ejerció en la universidad, le pasó esto a otros que eran reuniones en fundaciones, en círculos y demás. Pero el interés por la filosofía es creciente y está cada vez más popularizada. Pero ojo, eso no quiere decir que se piense. Porque puede pasar, o la filosofía académica, que yo voluntariamente no doy clases de filosofía, nunca he aceptado dar en la carrera de filosofía. Nunca. Porque me iba a encontrar en la sala de profesores con gente que se cree filósofo. Les doy la carrera de historia, les doy en el acceso, porque me aburren enormemente. Aparte que no hay peor gente para hablar de filosofía. Los filósofos no hablan de filosofía, los profesores de filosofía. Bueno, pero bueno, vamos al tema del pensar, ¿no? Me preguntaba una compañera de México con la cual estamos haciendo cosas, porque claro, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo único que yo quiero plantear, aparte de las preguntas. Porque es un poco escurridizo. ¿Qué estamos hablando? ¿De la razón? ¿Estamos hablando del conocimiento? ¿Estamos hablando ¿de qué estamos hablando cuando decimos pensar? ¿Es que hemos desdoblado pensar respecto de razón? ¿Nos vale, por ejemplo, la división que hace Kant entre sensibilidad, entendimiento y razón? ¿O es otra cosa? Porque aquí, desde luego, no podemos definir el pensar por la sencillísima razón que para definir el pensar ya tenemos que pensar. Bueno, eso hay como dos cosas. Primero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos pensar? Y luego poder responder qué es lo grave, qué significa que todavía no pensamos, todo ese tipo de cosas. Y de paso para los compañeros, la primera vez que tocamos un texto filosófico como central, eso esta vez es un texto que es muy sugerente y tiene su grado de dificultad, porque normalmente ponemos textos un poco más accesibles. Este texto, Heidegger ya sabéis que es bastante críptico, no es tan fácil como escribe. Por eso he hecho esta pequeña resumen. Aparte, en esta traducción se entiende más que en la otra. Pero bueno, abrimos el juego. Se te ha ido la batería, ¿no? No se ha ido nada. O a lo mejor. Sí. A mí, por ejemplo, lo que comentabas tú al principio, yo busqué cuando empecé a leer el texto se las trae, ¿sabes? Sí. Lo he hecho 6 veces. El texto se las trae. Y claro, tienes que buscar... Yo busqué un poco el contexto y también lo pensé, claro, alemán, después esta historia que tiene detrás de si estuvo a favor o no, y después los años y tal. O sea, yo creo que hay una especie de
de búsqueda de catarsis ahí y demás, ¿no? Que explique un poco lo que sucedió allí y demás. Si tiramos un poco el hilo este que se ha tirado mucho a lo largo de la narrativa contemporánea y demás, es un hilo que me parece muy interesante para explicar lo que es el Holocausto, que sigue habiendo holocaustos, ¿eh? Lo que pasa es que este es el estéticamente más bello para retratar y demás, pero bueno, hay otros por ahí sucediendo mientras hablamos y no pasa nada. Si tiras un poco de este hilo y demás, es un poco como un punto de inflexión ahí, ¿no? Como el fin de la modernidad quizás, ¿no? Como a este pensamiento hiperracional, súper empírico, de repente nos lleva a esto, ¿no? A esta locura. Entonces, cuando él hace la pregunta, que no recuerdo cuál es, que qué debemos pensar... ¿Qué merece ser pensado? ¿Qué merece ser pensado? Yo me retrotraigo no al producto que es el pensamiento, sino a las estructuras que posibilitan lo que se va a pensar. Porque la estructura del pensar de algún modo determina aquello que se va a pensar. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un poco tirando, por eso comentaba antes los prejuicios, porque lo había estado pensando estos días y demás, para pensar diferente hay que poder utilizar herramientas que te permitan pensar diferente, ¿no? La estructura del pensar, ¿no? Un poco eso. Sí, voy a hacer eso. Ahora me ha quedado ahí, pero básicamente es... Bueno, yo tengo dos puntitos. Tengo dos puntos que a lo mejor no se han mencionado en el texto, que me parecen interesantes, y lo agrego, ¿no? de lo que habías leído. Voy leyendo, ¿no? Directamente. Que como explica Heidegger, tomar una dirección es una cuestión de deseo, de querer hacerlo y desde luego de tener la capacidad de poder dirigirse a ello. Esto nos sucede con el pensar. Como racionales debemos ser capaces de pensar con tal de tener el deseo de hacerlo, o apetecernos, que es lo que dice el texto, con tal de apetecernos. Yo creo que eso es ya un punto de partida de decir, bueno, podemos, ¿no? En un primer momento, por más que suena, podemos hacerlo, podemos dirigirnos a ello, tenemos capacidad para pensar y es tomar una decisión. Vale, entonces yo creo que cuando preguntabas sobre realmente de qué está hablando, yo empecé a pensar cuando leí el texto que iba a acabar hablando de que bueno, hay que leer a los textos, hay que leer a los filósofos y tal, y que iba a acabar un poco en esa línea, ¿no? Y luego me di cuenta que no, que lo que estaba hablando Heidegger es de orientarse hacia cosas bastante más profundas. O sea, son cosas muy difíciles, por eso es tan difícil el texto, son difíciles de explicar y de concretar. Y llegué a la conclusión, desde una perspectiva, que seguro que hay muchas, de que lo que realmente está hablando es del anhelo. Del anhelo. El anhelo por las preguntas, que responde a las preguntas esenciales. O sea, un anhelo que lo responde a las preguntas esenciales y que se aborda desde el escenario de la filosofía, ¿vale? Entonces, yo escribí sobre esto del anhelo, escribí esto. Anhelamos lo que nos apetece para nosotros mismos, que era acerca de la esencia. Y con esto buscamos reforzar nuestra esencia con tal de mantenernos en ella. Buscamos el retener o sostener en la memoria de nuestra identidad. Esta esencia intuida, pocas veces mencionada y muchas veces abandonada en el olvido. Dice Heidegger que el recuerdo es como un regalo de nuestra identidad, un retornar hacia lo que fue para reforzar lo que se es. De esta manera saciamos el anhelo o deseo de lo infinito. Con esto ya estoy enlazando, porque ahora estoy leyendo a Levinas, estoy enlazando un poco eso también, sobre la soledad radical, que era como te iba a enlazar antes de la conversación, del hombre frente a esa totalidad, de ese infinito, ¿no? Entonces, y por eso podemos considerarlo como aquello que merece ser retenido o ser pensado, precisamente, ¿no? Al tener ese anhelo, el Heidegger lo que está pidiendo de alguna manera es que el hombre dirija su mirada otra vez hacia ese fluir, ese constante fluir de la búsqueda como signo, que luego ya lo va aclarando más en el texto, y pensar sobre esas cuestiones, ¿no? Siendo siempre consciente de que somos un signo por interpretar, que nunca vamos a llegar, como decías al principio, a una verdad estable y definitiva. Por eso decía Heidegger, de esta manera lo pensado es lo regalado con un recuerdo.
Sabes que te va a tocar escribirlo en el blog. Sabes que te toca. Sí, porque así vamos, porque esta vez no hemos hecho, esta vez no hemos levantado, a veces tomamos unas notas, pero esta vez, como es la primera vez que grabo, por cierto, si alguien, si alguien por cualquier motivo no quiere aparecer, me dice y yo lo corto, lo edito y saco, pero esta vez yo lo suelo publicar, pero no habéis dicho nada del otro mundo, a no ser que alguien le haya dicho a alguien que no ha venido aquí, si que se ha ido a otro lado. Podemos hablar de política y... Bueno, pero vamos a escribirlo esto. Bien, está muy bien. Yo creo que apunta, me pasó, vuelvo a dar la palabra, me pasó una noche que cuando estaba dando vueltas a esto, de repente tuve insomnio, por lo que sea, yo tengo mucho insomnio, y encontré una clave, me encantó, me puse muy contento, pero bueno, no la voy a contar ahora porque a lo mejor la escribo, pero es interesante que sigamos andando en esto, simplemente, porque es un texto muy enigmático, pero al mismo tiempo señala y es muy respetuoso. A mí me hace acordar al arte, ¿no? El arte, el artista expone, pero la obra se le independiza y entonces el espectador la recrea, ¿no? Entonces Heidegger, como utiliza un lenguaje que es poético en el fondo, de hecho los otros, los analíticos y todo esto lo acusan de que él no hace filosofía sino poesía. Sin embargo, yo sí creo, pero yo tengo mucho aprecio por los analíticos, porque si hay dos filósofos parecidos y que llegan a lo mismo, es Heidegger y Wittgenstein, para ir más lejos, ¿no? Genial, o sea, a mí Wittgenstein me iba casi a poner un texto sobre, pero voy a colgarlo, es cortito, sobre Wittgenstein, ¿no? Sobre... de esto es lo que se puede hablar, de lo que no se puede hablar mejor es callarse, y se abre aquí el ámbito de lo místico, ¿no? Eso es el pensar, el pensar es la apertura a lo místico. Pues mira, a mí esto, el Heidegger me recuerda mucho a la filosofía china. Sobre todo porque hay una frase en que dice bueno, es que con la historia de la ciencia aprendes esas cosas. Es sobre algo te enseñan, ¿no? Algo tienes que aprender. Te dice que pensar es más allá de lo representativo. Y algo así dicen los chinos, que hay que ver mucho más allá de lo que se nos pone delante, de lo que se nos representa. Sí. Y entonces a mí me gustó mucho esa frase, porque a veces pensamos pero no llegamos a ningún sitio. Y justamente lo que no vemos es aquello en lo que no pensamos, pero está ahí. Bueno, has hecho una analogía, que puede ser... como diría mi amigo Enrique Dussel, bueno, el filósofo que recomiendo, que me he reencontrado con él en México después de mucho tiempo, y entonces habla del pensamiento análogo. Bueno, es muy interesante Dussel, es algo impresionante, Tiene ya 81 años, tiene una lucidez, y entonces sí hay una analogía. El problema es que yo en este tema, yo creo que como nosotros no somos chinos, jamás podremos pensar como chinos. Porque no hay, si pasa ahí una sirena, si hay ruido de tal, los chinos no pescan. Pero efectivamente... ¿Quién has dicho, doctor? Dussel. Enrique Dussel. Voy a poner alguna nota. De hecho he puesto una pequeña foto, una pequeña nota en el blog. Es un... Tiene 74 libros. Es muy importante. Bueno, bien, todavía, o sea, lo interesante que estamos haciendo lo que hay que hacer, merodear. Claro. Estamos merodeando. ¿Quién quiere seguir merodeando? Vamos a ver, yo en esto que pienso, yo lo que veo aquí de alguna manera es que lo que se pide en este punto es romper el marco de referencia, el exclusivo de la razón, y trascender en el hombre completo. Y por lo tanto, no encerrarse en un razonamiento estrictamente del rigor filosófico, sino el sentirte humano completo. Tiene que haber la emoción, y por eso yo creo que él juega con la poesía también, que la poesía es realmente lo que te puede llegar a la memoria, a reinterpretar tu vida y traerla al frente. Ese es mi... Sí, eso es muy bonito, cuando dice que la belleza está muy bien. Más, él dice en otro, porque hay una obra que yo recomiendo, también está el tema de las traducciones. A mí me enseñaban cuando estudiaba que lo de las traducciones y las lenguas originales. Entonces, como yo trabajé mucho en filosofía alemana, tenía que estudiar alemán, mientras tanto. Bueno, hay en una que se llama Holzwege, que se ha traducido, en la época mía se traducía como Sendas Perdidas,
que era una mala traducción, ahora que son caminos que en el bosque, una cosa así se llama ahora. Son varios opúsculos, ¿no? Y entonces, ahí, no sé, si lo dice en Holzwege, no sé si también lo dice aquí, creo que no. Y donde dice, los poetas intermediarios entre los hombres y los dioses son los únicos que pueden ir tras las huellas de los dioses que han huido. Eso tiene que ver con el pensar. Pero yo distinguiría los hombres, los seres humanos, a la medida que nos aprestemos a pensar, ese ser filósofo en el primer sentido del término, no el filósofo profesional y demás, somos los únicos que podemos ir tras las huellas de los dioses que han huido. O sea, tras las huellas de las pistas. Hay pistas, hay signos de los tiempos. Un signo, el signo, somos un signo y al mismo tiempo descubrimos signos. Entonces, realmente ahí está un poco la cuestión. Es muy interesante porque esto estamos hablando de una época crepuscular también, ¿no? Él habla de la medianoche de la noche del mundo. Lo grave es que estamos en la medianoche de la noche del mundo. Estamos en la máxima oscuridad porque Dios ha muerto y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Los dioses nos han abandonado y no nos hemos dado cuenta. Obviamente no está hablando de la religión. Tiene que ver con lo de Nietzsche también, ¿no? Tiene que ver con... Es una época, pero que es también la teología protestante de la muerte de Dios, que es muy interesante. Quiere decir que lo sublime, aquello que se nos sustrae, se nos ha sustraído de tal manera, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y tiene que ver eso con el... Tiene que ver eso con el pensar, ¿no? Es poder advertir las huellas de los dioses que han huido. O sea, advertir lo sublime. Tienes razón, Antonio. Yo, por ejemplo, ¿sabes? Cuando se habla de el tema religioso con gente, siempre sale. Siempre sale. El tema de Dios, el tema religioso, yo no lo desecho porque sale siempre. Él lo menciona. Entonces, yo lo que digo es que yo no estoy en contra bueno, no me gusta lo esotérico, no me gustan todas estas fantasías, pero sin embargo apuesto por la espiritualidad. Cuando digo espiritualidad, en el fondo me voy, por ejemplo, a Santa Teresa, que Santa Teresa reivindica una relación directa con Dios sin pasar por los curas y la interpretación de la Iglesia, y por eso la quieren condenar tantas veces, la persiguen, que es una, digamos, relación directa con lo sublime, con aquello que es inexpresable, con aquello que es inexpresable, sí, aquello que se apunta como signo, pero que es inexpresable, ¿no? Y entonces, que en el fondo esto nos lleva a que lo divino, no estoy hablando de religión, está en nosotros y también está en la naturaleza. Hay una especie de la única postura ahí es la panteísta, si queremos ser religiosos, y ahí viene el respeto a los demás, respeto a la naturaleza, que ahí está lo divino, y el descubrir lo divino en nosotros y en el otro, Levinas, por ejemplo, en el tú, eso es son signos que tienen que ser interpretados. Bueno, y ahí está un poco la cosa, ¿no? Y por eso dice, un signo somos indescifrados, y en tierras extrañas casi perdimos el habla, porque no podemos hablar, porque es lo inexpresable. Es aquello que ni los musulmanes ni los judíos cristianos iniciales podían expresar, que era Yahvé o lo que sea. Por eso el cristianismo, bueno, el cristianismo es pagano totalmente, y ahí se enmascara completamente, ¿no? Se enmascara todo, porque hace una religión pagana de ídolos y de politeísta terrible, porque a ver, San Genaro y eso son dioses. Viene un marciano y es como le explica que estos no son dioses, sino que son santos y que hay arcángeles. No, son divinidades, no hay religión que tenga más divinidades y sea más idólatra que la cristiano-católica. Bueno, lo que pasa es que como no podían explicar lo inexplicable, recurrían a estas formas intermedias, ¿no? No, bueno, no, porque esto en realidad lo heredan, calcan el panteón griego, calcan lo griego. Bueno, seguimos entonces en la cuestión esta del pensar, ¿no? A mí me gusta Pero mucho me gusta una eso, frase. es un pensar total, sí es verdad, porque no olvidemos que Heidegger, de alguna manera, bueno, es un representante del existencialismo, se ha producido también aquella cuestión husserliana de la epogé, un dejar de lado y quedarse en lo que verdaderamente, no buscar ni el origen, ni la causa, ni el efecto, describir lo que se nos presenta, y lo que está ahí, y empezar a construir a partir de esta perplejidad de que
del pensar. Fijaos que la sustantivación del infinitivo pensar, que no hay que confundir con pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento son contenidos de conciencia, ¿no? Nosotros pensamos, lucubramos, pensamos las musarañas, siempre estamos pensando, soñamos y demás. No es el pensamiento, tampoco es la razón lógica, la de la ciencia, porque la ciencia no piensa. Pero está bien que no piense. Imagínate como arquitecto tú, que tienes que aplicar un criterio científico y que te dediques a lucubrar. No, señor, tú tienes que construir algo. Acabamos así, ¿eh? Las casas no se caen porque tienen miedo a caerse, no para que las hagamos también. Yo tengo un hijo mío que es ingeniero de caminos y que además, imagínate, ¿no? Que hacen estas grandes obras de ingeniería civil. Y bueno, la estructura, bueno, ahí mejor que no se piense, o un avión, el avión tiene que ser un aparato seguro, bueno. Yo creo que supera, cuando habla de la ciencia es que el tipo de hipótesis falsable es demasiado pobre, o sea, el pensar de forma razonada, el pensar con tipo en plan eso, hipótesis falsables que tú puedas, es demasiado, como subiendo Antonio, hay que buscar otros puntos que a lo mejor efectivamente se escapan de la razón lógica y lineal. Entonces, claro, que ahí está la gracia, y mejor si lo sustrae. Él dice, mientras creamos que la lógica, que es la lógica la que nos instruye sobre el pensamiento, seremos incapaces de pensar. Ahí lo dice. ¿Sí qué dice? Que mientras creamos que es la lógica la que nos instruye sobre el pensamiento, seremos incapaces de pensar. Claro, exactamente. Por otra parte, por el bien de la lógica también. No, si no, no avanzaría. Por el bien de la lógica, ¿entiendes? Lógica es una cosa. Bueno, la lógica que tenemos, hay muchas lógicas posibles, como sabéis. De hecho, o empezamos a ya pensar en las otras lógicas que están esperando su turno, o no podremos resolver algunas cuestiones científicas fundamentales. Sí, yo pienso que cuando él, yo había escrito aquí unas historias, pero lo voy soltando así, pero yo creo que cuando él habla de la incapacidad de la ciencia para pensar, que puede repetir un poco ahí como al choque este enorme, cuando las ciencias de hecho tuvieron que liberarse un poco de la especulación filosófica, la modernidad y demás, yo creo que había llegado hasta la modernidad, ¿no? La Edad Media y demás. Cuando él nos remite a la incapacidad de pensar de la ciencia, volviendo, pues si querés ser recurrente y demás, al final lo que vemos es que este hombre ha vivido un momento que pues, es el momento más terrible y irracional de todos, racional, no irracional, que es el tema este del holocausto y tal, ¿no? Entonces cuando él dice que no se puede, que las ciencias no pueden pensar, es que una ciencia que nos dice, yo tenía puesto el ejemplo por aquí, de que tenemos que ir más allá de digamos, esta lógica que nos dice que 2 más 2 son 4, luego, por lo tanto, 1 más 1, que son 2, 4 pesan más que 2, ¿no? O sea, es este utilitarismo vago y muy terrible con el que utilizamos muchas veces procesos diarios y demás, pero que si esto al final permeabiliza el resto de los contenidos, de los debates y los diálogos y más, te encuentras con el horror, ¿no? Con esta historia. Entonces, yo pienso que es la incapacidad de pensar de la ciencia, es esa forma lógica utilitarista de pensar que posiblemente, o sea, por ejemplo, volviendo al tema del holocausto y demás, fue llevado a cabo porque fue llevado a cabo de manera muy racional, o sea, siendo todo muy preciso. Un loco no hubiese hecho eso, ¿no? Entonces es como un poco diciendo, madre mía, o sea, ¿dónde nos ha traído esta superracionalidad, ¿no? De medios, de fines, ¿no? También, eso tiene que ver con el contexto, pero hay una parte positiva en el decir que la ciencia no piensa, porque no es su cometido. Es lo de Wittgenstein. Vamos a ver, lo que la ciencia hace es lo que Wittgenstein puede encerrar en el Tractatus, que es todo un mundo, una lógica, el atomismo lógico, Wittgenstein, Russell. Esto es la ciencia. A partir de ahí se abre el ámbito de lo místico, se abre el ámbito de aquello que hay que pensar. O sea, ahí está, yo creo que Wittgenstein da la solución en ese sentido. Y la ciencia, menos mal que tiene sus límites. Si uno estudia Descartes se te da cuenta que es una filosofía pequeñita, pero segura. La ciencia va a lo seguro. Observa y experimenta. La ciencia no puede formular enunciados que no sean seguros. Que no sean ciertos. Entonces, y eso no quiere decir que sea en absoluto, porque la ciencia no tiene una vocación metafísica. Entonces es complicado, porque vale, tú tienes dos ámbitos que dice, o sea, dos ámbitos que están dentro de un ámbito, ¿no? O sea, como dos círculos ahí dentro de una esfera más grande. Por un lado tienes el ámbito de la ciencia que no puede pensar y por otro lado tienes, imagino, el ámbito que tiene que pensar acerca de lo que no piensa la ciencia.
pero ¿cómo? O no tiene por qué. O no, pero bueno, para mi ejemplo y demás, tiene que pensar lo que no permites pensar la ciencia. El problema está en cómo haces que lo que sea permeable de un ámbito a otro no defina de manera muy grave. Por ejemplo, la historia esta de las lógicas utilitaristas que nosotros trabajamos con ellas y las llevamos a nuestras relaciones con otros seres humanos o con otras personas, o a lo mejor en el ámbito médico y demás, ciertos preceptos religiosos, ciertos preceptos morales que no tienen ninguna base científica más allá de tus propias exigencias, pero que a la hora después de ejercer una función en tu profesión, en el ámbito médico, no te permiten ejercerla. O sea, ¿cómo gestionas estos choques o estos pequeños traumatismos que va a haber? Pero precisamente eso lo que garantiza es que la ciencia no debe pensar. Ni siquiera pensar y ni siquiera salirse de su ámbito. La ciencia, la medicina, está clarísimo. Vamos, yo soy un partidario de la medicina científica, la que le llaman la medicina tradicional, o precisamente hay otras alternativas que para mí no conducen a nada. Son gravísimas. Tengo una cosa que no sé si la colgué, el que dio mucho juego sobre el New Age. No sé si lo colgué en el foro. Y si no lo he colgado. Bueno, pues lo voy a. Está por ahí, está metido, pero lo voy a sacar a la luz porque también ahí la zona de documentos está un poco extraña.